Aleluya. ¿Cuánto damos gloria a Dios esta Gloria mañana, a Dios, Señor? gloria al Señor. Mañana, Aleluya. porque el Señor es grande. Con nosotros Él es inmenso en amor. Amén. Y a pesar de cual sea la situación que estuviésemos pasando, Él es fiel. Él es fiel. Se mantiene fiel a su palabra. Amén. Podemos comprender, ¿sabe una cosa que a mí me llama la atención y impacta mi vida? Que usted y yo tenemos el privilegio de haber conocido a ese Dios verdadero. Muchos no tienen ese privilegio, muchos quisieran conocerle, mas no lo conocen. Y usted y yo tenemos la bendición de poder sentir su presencia, de poder sentir su gloria en nuestra vida. Entonces, el privilegio que el hombre puede tener en su vida, el más grande privilegio que puede existir, es haberle conocido a Él y estar en sus caminos. Esta mañana vamos a leer su palabra. Vamos a pensar un momento en ella. Tal vez verá en mí, no soy un hombre tan desarrollado en lo que es el mensaje de la palabra del Señor. Pero el Señor es el que capacita al hombre, el que le da sabiduría, el que le da conocimiento. Amén. Entonces, el Señor sea en mí ministrándome, que sea Él que pueda hablar a través de su palabra, que pueda impactar su vida, que pueda impactar mi vida. Y esta mañana podamos salir de este lugar bendecidos y podamos aprender de ella. Amén. Vamos a abrir nuestras escrituras y vamos a Primera de Reyes. Gloria al Señor. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Gloria al Señor. Amén. Esta es una historia de los reyes de Israel, y en ella se enfoca en lo que es el profeta Elías. Vamos a leer esta mañana. Lo hacemos en su nombre poderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Y dice como está escrito. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Gloria al Señor. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros
el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese entre tanto. Ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se zanjaban con cuchillos, con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese y escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual así había sido dada por palabra de Jehová, diciendo a Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedla otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. Y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, y el polvo aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Aleluya. Puedes sentarse esta mañana. Si pudiésemos esta mañana llamar con un título a
este mensaje podríamos decir, el Dios que responde por fuego, el Dios que responde con fuego. Esta es una historia de los reyes de Israel cuando Elías, en el reinado de Acab, dice la palabra del Señor que Acab era un hombre que no temía al Señor, sino que él hacía lo malo delante de su presencia. Y las crónicas hablan de Acab, y él en las crónicas da como una biografía de lo que era la vida de Acab. Y entre esas palabras dice, Acab hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y no solo era él en sí el que hacía tanto lo malo. Dice la palabra del Señor que él había tomado una mujer de los sidonios, si no mal recuerdo, y dice que ella adoraba a otros dioses, ella tenía otras costumbres. Entonces Acab como que fue seducido a adorar a esos dioses, y dice que hizo altares en Israel para que adorasen a Baal. Entonces, una de las situaciones que se da en el reinado de Acab es que en ese momento estaba el profeta Elías, y el profeta Elías, se habla la palabra del Señor, se halla que era un hombre que hablaba palabra del Señor, que cuando él hablaba se cumplía la palabra que él hablaba. Entonces, en este momento se encuentra en un momento en el cual Acab reúne a todo Israel, dice la palabra del Señor, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías, él les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Como que si Israel en ese momento dudaba si entre Jehová y Baal. Entonces no se inclinaban a uno o no se inclinaban en otro. Entonces la expresión de Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Les está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no si pensáis que Baal es Dios, ¿por qué no te vas en pos de él? O si pensáis que Jehová es Dios, ¿por qué no venís en pos de él? Entonces la palabra del Señor le dice, Elías en ese momento le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Y dice la palabra del Señor que el pueblo no hubo que responder, no tenía palabras que responder. Entonces le dice, Elías comenzó a decirles, haremos esto. Dice que comenzaron, él les propone de preparar dos bueyes, según la historia que declara la palabra del Señor. Y algo que me impacta mi vida, y es que dice que el altar de Jehová estaba arruinado. Dice la palabra del Señor que cuando Elías comenzó a arreglar el altar del Señor estaba arruinado. Y eso lleva a mi vida a decir, tan descuidado estaba Israel que se había olvidado de las promesas del Señor. ¿Hasta dónde llegaba el descuido de Israel? ¿Hasta dónde llegaba la desobediencia de Israel que había olvidado de dónde Dios lo traía? De todo lo que había pasado en el desierto, de dónde lo sacó de Egipto y todas sus maravillas. Por irse en pos de un Dios que no existía, era un simple Dios que no hacía nada, que no hacía maravillas. Y la palabra del Señor dice que les propuso a los 450 hombres de Baal
que tomasen un buey, que lo cortasen en pedazos y que lo pusieran sobre leña. Y les dice, y el Dios que responda por fuego, ese será Dios. Y comenzaron los profetas de Baal, dice la palabra del Señor, a hacer sus rituales, todo lo que ellos hacían, todas las costumbres que ellos tenían. Y pasaron de toda la mañana, dice su palabra, gritando por ver si de invocar el nombre de Baal, y él no respondía. Amén. Y hubo un momento, dice que Elías se burlaba de ellos, como decimos en nuestro idioma salvadoreño, se mufaba de ellos, porque veía que su Dios no le respondía. Y uno les dice, tal vez está dormido, tal vez anda de viaje. Seguirle gritando, seguir invocándolo, tal vez, o a menos que hay que despertarlo, les decía él. Entonces, el tener la convicción de saber a qué Dios nosotros adoramos, eso es importante en nuestra vida. Aleluya. Esa certeza de saber que usted adora a un Dios verdadero, que usted sabe que sus oraciones son escuchadas, Amén. que usted sabe que sus peticiones son escuchadas. Eso es de gran valor, eso era de gran valor en la vida de Elías, porque él tenía la convicción del Dios a quien adoraba. Tenía el conocimiento de cuán grande era su poder. Entonces, y eso para nosotros es de mucha validez espiritual. Entonces, llega un momento de que le dice Elías, bueno, llega el momento en el cual yo debo arreglar el altar porque me toca a mí. Y entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo, dice la palabra del Señor, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Aquel altar imagino que estaba descuidado, sin importancia, no se le daba importancia, porque Israel iba en pos de Baal. Y eso era el adorar a Baal era un pecado gravísimo delante de Dios. Y muchas veces se lo había dicho el Señor a Israel, que no se mezclara con las costumbres de las naciones que tenía alrededor de él. Aún le decía que no tomase mujeres. A Israel se le prohibió no tomar mujeres de las hijas de los cananeos. ¿Por qué? Porque esas mujeres traerían a ellos esos dioses, y entre esos dioses estaba Baal. Entonces le dice Elías al pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar que cupiera 2 medidas de grano. Y preparó la leña y cortó el buey en pedazos. Y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua. Este es el tiempo cuando usted y yo nos toca preparar el altar.
este momento cuando tenemos que ver en nuestra vida cómo está el altar de nuestra vida para el Señor. El Señor conoce nuestros corazones, Él conoce nuestra vida, nuestros pensamientos. Y Él sabe cómo estamos delante de Él. Amén. Entonces, podemos reflexionar en esta mañana y decir, ¿cómo está mi altar delante del Señor? Amén. Aleluya. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo para ofrecer al Señor esta mañana delante de su presencia? ¿Será que nuestro altar está descuidado? ¿Será que nuestro altar está abandonado y no le damos importancia a la comunión con el Señor, no le damos importancia a la adoración? ¿Será que en el altar simplemente nos acordamos que hay un domingo nada más para adorarle y durante Aleluya. una semana no hay adoración, no hay un cántico, no hay una acción de gracia? ¿Cómo está el altar de nuestra vida para el Señor? Gloria a tu Dios. Podemos esta mañana tomar las piedras y volver a colocar el altar y poner sobre él todas aquellas cosas que no van delante del Señor. Porque muchas veces tenemos cosas que al Señor no le agradan. Entonces el Señor nos está hablando en nuestra vida. Él quiere que ese altar esté cuidado, que esté delante del Señor en buen estado. Entonces dice la palabra del Señor que llegó el verso 36, llegó la hora de ofrecer el holocausto. Se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, Jehová, eres Dios. Amén. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Aleluya. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras. Y dice que aún el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Él responde con fuego. Esa es su palabra, y que cuando Él es invocado, Él responde por fuego. Y muchas cosas, muchas maravillas conocemos y hemos oído, hemos hablado de ellas, de su palabra. Y conocemos de aquel Dios que hace cosas inexplicables, de aquel Dios que hace cosas que para la mente humana no es capaz de entender. Amén. Porque Josué dijo: detente, sol. Y dice su palabra que el sol se detuvo. Y le dice a la luna que también se detuviese, se detuvo. No era porque Josué fuese el creador o él tuviese poder, era porque el Señor estaba de su parte. Amén. El Señor había prometido:
Yo estaré contigo como estuve con Moisés, le dice al iniciar, al entrar a Israel a la tierra prometida, yo estaré contigo. Amén, aleluya. O sea que sus promesas son fieles. Sí. Amén, No sé si usted confía en Él. Yo no sé si usted piensa de que Él no puede responderle. Aleluya. Él está atento. Él está aquí esta mañana. Hemos sentido su presencia. Aleluya, amén. Mientras le adoramos, podemos sentir su presencia. Gloria a Dios. Él es el Dios que responde. En ese momento, el pueblo de Israel se dio cuenta de que Baal no existe. Que Baal tienen que cargarlo. Que Baal no es un Dios que escucha. Que Baal es un simple ídolo. Aleluya, amén. Y que hay un Dios en el universo, que Él ha hecho todas las cosas. Que todo lo que existe, que todo lo que fue creado, dice su palabra, fue creado por mano suya. Sí, amén. Entonces Baal es un simple ídolo que no tiene poder, no existe para nada. Y cuando Israel se dio cuenta que Jehová había respondido por fuego, entonces dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Pero esta mañana a Él hay que obedecerle, a Él hay que adorarle. Amén. Y si el altar del Señor está descuidado, esta mañana podemos decir: yo quiero volver a tomar ese altar, quiero volver a estar contigo. Podemos decir esta mañana, puede ponerse de pie, ¿no? Yo seré breve porque Amén. muchas veces hemos descuidado el altar del Señor. Muchas veces la adoración al Señor no está en nuestra vida. Que preferimos muchas veces que las cosas del mundo nos invadan nuestra vida. Que nos roben el tiempo para la comunión con el Señor. Y eso está en tantas cosas que el mundo nos envuelve, que nos trata de quitar nuestro tiempo. Y muchas veces yo hablaba con mi esposa anoche y hablamos bastante de este tema de la presencia del Señor. Y yo le digo: sabemos lo que conlleva una comunión con el Señor, pero como que muchas veces no le damos importancia a eso. No le damos importancia porque hay cuando hay una verdadera íntima comunión con el Señor, en nuestra vida espiritual se nota. Amén. Está la diferencia. Pero aún así lo sabemos y muchas veces no le damos la relevancia que debería tener. Sabemos de la búsqueda del Señor. Y es cuando Dios nos ministra, cuando Dios usa nuestra vida, cuando Él está ahí, cuando su gloria no se aparta de nosotros. Entonces, somos sabedores de lo que implica arreglar el altar del Señor. ¿Hasta cuándo, le dice Elías, claudicaréis en los pensamientos?
hay que adorar al Señor, iglesia, hay que adorarle. Porque Él es digno, porque Él es grande.